aquí todos reunidos para dar una muy buena noticia. El cine ha vuelto después de esta casi un año de pandemia que frenó a la industria del cine y a la pantalla gigante. Eh, Al fin las puertas de las salas de cine se están volviendo a abrir y con ellas llega el estreno el día de mañana de una de las películas colombianas más bonitas del año, y qué bueno que se pueda ver donde pertenece, que es la sala. Estoy hablando de la película Nowhere. Es una película independiente en todo sentido, eh, y es una película que nos recuerda esos orígenes del independiente que se dieron en Estados Unidos en los años 90, donde los espectadores pudimos verlas honestas, sinceras, muy humanas, y creo que Nowhere de alguna manera le rinde un homenaje a ese tipo de películas. Nowhere se ha presentado en el Festival de Woods Hole, en el Festival de Cine Outshine, en el Festival de Cine del Jardín de Antioquia, que ha ido muy bien y se lo merece, creo yo. Y como crítico de cine, eh, doy fe de la calidad y la sensibilidad y, como les dije, la honestidad de esta película. Estamos aquí reunidos con los directores de Nowhere, los hermanos David y Francisco Salazar. Están también sus actores, Miguel González, Juan Castiblanco, está Natalie Rangel, Melissa Cardona, John Pinzón. Jay Gómez no nos pudo acompañar, pero está con nosotros de corazón. Está también Evan Darsky, está el productor Oscar Beño. José Silva no pudo estar tampoco con nosotros, pero está también aquí de corazón. Y ya es que entre todos hablemos sobre Nowhere y sobre este proyecto que a mí me parece un proyecto muy hermoso y que tiene pocos antecedentes en Colombia. Recuerdo de pronto películas como Contracorriente, que tienen un tema así, pero lo cierto es que necesitamos más películas como Nowhere, y qué bueno que esta película se atreva en un contexto cultural como nuestro, donde todavía eh, yo las llamo, porque también, además de ser crítico, soy psicólogo, pero yo las llamo cucarachas, que tenemos muchos en la cabeza, esos prejuicios que tenemos sobre el amor y sobre el afecto, que todavía están presentes en la mentalidad de muchos colombianos. Qué bueno que estas películas nos ayuden a liberarnos y a pensar un poco sobre otro tipo de relaciones que muchas veces pasan ocultas en la historia del cine y la televisión, o son motivo de mofas o de distorsiones. Y creo que Nowhere en ese sentido es todo lo opuesto. Yo quisiera comenzar eh, preguntándole a, a los directores, a los hermanos David y Francisco, eh, ¿cómo fue ese cambio que se dio en ustedes, ese cambio gradual de comenzar trabajando en publicidad para empezar a perfeccionar este primer largometraje, con un tema tan particular como el que plantea Noah, tiene que ver con el amor, pero también con la migración, con el fenómeno de la migración? Bueno, primero que Entonces, todo, José Silva por fin llegó. Entonces, bueno, qué bueno, bien, ya estamos casi completos. y bueno, yo creo que todo empieza con mi hermano y yo. Estábamos escribiendo un guión y estábamos listos para hacer esa película cuando no se pudo hacer esa película porque no llegó los fondos. Entonces dijimos, queremos hacer una película, queremos hacer un largometraje, es hora de hacerlo. Entonces decidimos, los dos empezamos a escribir dos diferentes guiones. Yo estaba escribiendo una historia LGBTI y mi hermano estaba escribiendo una historia de migración.
siempre Ajá. y era una historia latina, porque para nosotros siempre ha sido importante poder contar esas historias latinas. Y hubo un momento donde mi hermano y yo cambiamos los guiones y empezamos a leer cada uno y él dijo, esto no está funcionando y yo dije, esto tampoco está funcionando. Entonces yo creo, me acuerdo que fue un día en el invierno y estábamos hablando y dijimos, ¿y por qué no unimos las dos ideas? Ponemos la historia de la inmigración y la historia LGBTI y contamos esta historia colombiana de estos personajes colombianos que nos representan a nosotros siendo hijos de padres inmigrantes. Y también nos inspiramos mucho nosotros en ese momento también estábamos haciendo nuestras maestrías y los dos estudiamos con bastantes personas de otros países extranjeros y uno de mis mejores amigos en Fordham, un colombiano que estaba teniendo problemas de inmigración, acaba de terminar su maestría en marketing y estaba tratando de buscar trabajos para quedarse acá y me decía como que le estaba quedando, empezó a plantear todas las diferentes opciones que tenía para poder quedarse. Y cuando estábamos ahí reflexionando sobre eso, le dije a Fran, ¿sabes qué? A lo mejor podemos tomar alguna de las cosas que me ha dicho mi amigo Andrés y usarla para la película. Y entonces como que eso también fue otro punto de partida para el guión. Hablemos de las influencias. Yo vi en la película ecos de cintas como Brokeback Mountain, por ejemplo. Eh, ¿Tuvieron algunas películas en las cuales ustedes se basaron en su guión para tenerla como referencia? ¿Novelas o de pronto vivencias particulares que los llevaron a armar, a confeccionar esta historia de Nowhere? Yo diría que por el lado de influencias personales, eventos personales, creo que sí, como te relaté lo de mi amigo Andrés, que fue a la universidad con nosotros, que tomamos algunos aspectos. Creo que ahí, en cuanto a la relación de Adrián y Sebastián, analizamos mucho las relaciones que nosotros habíamos tenido en nuestras vidas. Ajá. Y cada uno de los personajes, los amigos también tuvieron como una influencia Claro. de nuestras relaciones también. Por ejemplo, el personaje de Melissa también, yo tomé mucho ese personaje de una jefa que yo tuve una compañía de distribución de cine. Y también, o sea, con José nos sentamos un montón a hablar de diferentes películas para poder filmar y también nos sentamos una semana entera a hablar completamente de todo lo que fue, todos los planos que se iban a hacer. Yo creo que hay Sí, no sé si concretamente una película en particular que dijimos, vamos a tomar esto, vamos a usar esa película como nuestra influencia principal para este guión o esta película. Creo que fue como que tomamos muchas diferentes ideas de diferentes películas que nos gustaban bastante. No te podría dar una concreta, la verdad. Sí, porque también pensaba en Me By Your Name, o sea, en el sentido de que es un romance que es entre dos hombres, pero que tranquilamente podía ser entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer, porque aquí lo importante es el amor, es la conexión, pero también está el concepto de que en inglés tiene un nombre y es alien, ¿no? El extraño, el extranjero, marginal. Eh, pero bueno, saliéndonos un poquito de influencias para la película, ustedes como directores, ¿qué influencias tienen? ¿Qué directores admiran? pues, o sea, a quienes les admiramos, definitivamente tenemos muchas inspiraciones. Los hermanos Dardenne, Mucho Almodóvar, el mucho cine cine europeo. europeo, mucho Sí. cine, sí, europeo y extranjero. Para nosotros es el cine que más nos ayuda a crear, realmente a realizar O nuestras sea, sí, ideas. el cine que trata más como temas sociales. Sí, porque acá el cine americano y el cine que no es americano, no estadounidense, tiene como una visión muy diferente de la forma en que quiere contar las historias. Acá tenemos historias mucho más individualistas, mucho más metidas en cierta forma, eh, al, eh, analizando al individuo y la psicología del individuo dentro de
en las otras películas como que tienes el individuo dentro de la sociedad y se analiza desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, el cine europeo me encanta el cine europeo porque ahí estamos tratando temas de una sociedad. Por eso, lo que el individuo y cómo afecta a su sociedad. Y yo creo que el cine americano hay veces lo hace, pero no con tanta frecuencia y no con el mismo estilo naturalista que lo podemos ver en otras partes. Sí, de hecho, les decía, en los años 90, directores como Steven Soderbergh, cuando estaba comenzando, Greg Araki, piedra fundamental del cine LGBTI norteamericano, hacían ese tipo de películas sobre personas y sobre seres reales, y donde los géneros no importaban. Lo que importaba era contar una historia de un sujeto y su interacción con otros al interior de una cultura particular. Y me recuerda también al cine 60, de los 70 y finales de los 60, comienzos de los 70, donde había una preocupación por las personas. Y creo que va por ese lado. Yo quisiera preguntarle a los actores protagonistas sobre su preparación para sus papeles, en quiénes se basaron, cómo se prepararon para esta historia, porque en últimas, ustedes me corregirán si me equivoco, historia de amor. Es una historia romántica, básicamente, ¿cierto? Entonces quisiera preguntarle a los actores protagonistas cómo fue ese proceso de encarnar a los protagonistas de nuevo. Yo creo que lo primero que busqué fue en toda esa paleta como de sentimientos, cómo me conectaba con el amor más allá del género. Creo que la preparación tenía que ver mucho con eso. Pensar cómo amo, cuáles son los gestos, cuáles son las acciones. Yo pues no había tenido nunca como esta situación de enfrentar, de confrontarme con el amor como homosexual de cierta forma. Entonces es como que para mí era todo muy nuevo, ¿sí? Y eran un montón de preguntas y de cosas que a la larga eran como rompían prejuicios, desafiaban como ciertas cosas que son parte de la educación, de los modelos masculinos, de haber estudiado en un colegio masculino, de que la primera ofensa en mi colegio masculino es marica antes que cualquier otra cosa, qué sé yo, ese tipo de cosas donde uno viene con un montón de información hartísima, social ahí metida, y como uno deja eso a un lado en función de crear y de dejarse sorprender por el trabajo que uno hace como actor o como artista, para poder romper tabúes, para poder quitarse cucarachas, como tú lo decías, de la cabeza y poder amar a otro ser humano porque el amor es lo que importa y punto, ¿sí? Exacto. Más allá de tu identificación. Entonces creo que cada vez que me encontraba con Juan Pablo y con su personaje Sebastián, buscaba cuáles eran esos gestos amorosos que yo podía tener por alguien por quien yo estaba enamorado, cómo lo podía peinar, cómo le podía dar un beso en la frente, cómo podía manifestar amor hacia él sin homoerotizarlo, ¿sí? Sin subrayar una situación homoerótica, sino simplemente como pensando dónde está el amor, dónde lo encontramos y aparte de eso, cómo nos funciona técnicamente en cámara para que nos veamos enamorados, para que nos funcione y para explorar un montón de cosas nuevas, ¿no? Como un montón de sensaciones nuevas, olores diversos, un montón de cosas que son distintísimas que no estaban dentro de mi, pues dentro de mi escaso rango. Sí, una de las cosas que me gustó, Miguel Nauer, y de la relación de ustedes con Juan Pablo, es que no se llega a caricaturizar, no se llega a exagerar, es un amor que uno lo ve sexuado, es un amor que se siente cargado de sexualidad, pero al mismo tiempo de mucha ternura y preocupación del uno por el otro. Y pensaba que en una cultura como la nuestra, donde películas como Moonlight se rechazan, pero caricaturas como, no sé, Piroberta, sí se hace porque todavía tenemos esa concepción de la orientación sexual como algo peyorativo y algo exagerado y alejado de una realidad, que creo que esta película lo trata muy bien, muy madura. Y yo creo que personas que de pronto todavía tengan prejuicios sobre este tipo de reacciones, pues al conocer a sus personajes van a poder acercarse
a lo que es una relación amorosa y punto, ¿sí? Sin ese precio que tiene que ver con la orientación sexual. Juan Pablo, cuéntanos cómo fue esa construcción de tu personaje. Bueno, en mi caso todo comenzó con una conexión. Creo que eso ayudó muchísimo. La primera conexión que pude tener fue con los directores y con la historia, obviamente. Y en especial por eso mismo que estamos hablando, como que es una historia que no está llena de estereotipos, está alejada de los estereotipos y por eso mismo es que permite que toda la gente, sin necesidad de ser parte de la comunidad LGBT y demás, pues se puede identificar con ella, porque estamos hablando que es una historia de amor, y simplemente de amor. Y sí, no necesitas ser dos chicos, dos chicas para sentir que puedes amar como estos dos personajes. Y por otro lado, bueno, como que hubo todo un proceso en el que fui de la mano con los directores, porque pues había cambios como significativos. Nuestra directora de casting también, Consuelo Gacha, me ayudó demasiado a la creación de Sebastián. Tuve la oportunidad de hablar con personas que habían pasado por situaciones similares. Eso ayudó como a crear, ¿sabes? Como el personaje desde el punto psicológico, y también hubo cambios considerables físicos que ayudaron a la creación de Sebas, que los agradezco. En algún momento, como comentaba en una entrevista anterior, como que fueron duros, ¿Sí? como que pero me pusieron en otro mood, me pusieron en otro punto en el que, claro, como me sentía tan alejado de Juan Pablo, Sebastián empezó a salir desde muchos sentidos, entonces pues fue como una experiencia como muy gratificante. Qué bueno. Y sí, hay una transformación. Yo lo veo a usted, Juan Pablo, y veo el personaje de Nowhere y veo una transformación muy interesante que da cuenta de su calidad como actor. O sea, Gracias. chévere. Gracias, gracias. Dicen que no hay papeles pequeños, ni hay papeles poco importantes. En una película, todos los actores, así su interpretación se acorta, es importante, es crucial. Yo quisiera hablar con el otro grupo de actores, con Natalie, con Melissa, con Evan. ¿Cómo fue esta experiencia de Nowhere? Algo que nos quieran contar, anécdota que quieran compartir con, con este público que de pronto en este momento está interesado por esta película y que quisiera saber algo más de lo que es Nowhere. No sé quién quisiera Bueno, empiezo. contarnos algo. Bueno, nada, creo que muchas gracias por la invitación y Nowhere, digamos que llegó a mi vida de una forma supremamente especial, digamos porque toca dos temas que fueron, digamos, en ese momento de mi vida muy importantes, digamos yo, del tema de la inmigración. Es un tema que para mí es importante en mi vida, digamos que lo viví, entonces digamos que tener la oportunidad de estar en un largo y que se contase una historia desde ese momento y una historia que no te cuenta este tema de la inmigración de una manera fuerte, sino que, digamos, también sabe cómo contarla. Entonces, es una forma muy bonita. Y la segunda, pues desde la universidad, siempre tuve amigos que estaban en esa confrontación de descubrirse a sí mismos, que tenían también un temor por expresarse, por demostrar cómo eran o por decir me gustan los hombres o me gustan las mujeres, y digamos que en las artes escénicas, pues cuando entras a estudiarlas, te encuentras con un mundo en donde tu mente se expande y es una cosa maravillosa porque no solamente aprendes a actuar, no solamente aprendes a producir o aprendes todo este mundo del arte, sino que aprendes a ser persona. Siento que te encuentras como ser humano y empiezas a aceptar también a cada individuo, su realidad, a respetar esa libertad de ideas y de lo que siente. Y creo que Nowhere fue un proyecto muy hermoso y como dices tú, no hay papel pequeño. Creo que todos los que nos encontramos aquí, todo este grupo maravilloso, creo que cada uno aportó una energía y una magia a esta película y creo que eso también es algo que tienen de maravilloso los directores, los hermanos Salazar, que es que involucran a todos estos personajes dentro de una historia y le dan esa importancia a cada personaje y cada personaje empieza a tener su voz de la razón y su voz, digamos, su voz y su voto. Entonces,
Creo que ha sido maravilloso, creo que cada personaje le aporta algo importantísimo a la película y bueno, creo que sí, fueron esos dos temas que también es muy bello poder estrenar acá en Colombia y compartir también con estas personas con las que estuve en la universidad, que tuvieron, digamos, esa experiencia y pues qué bonito que poder compartir estas historias reales, estas historias de jóvenes que están expresándose y que no temen en estos momentos de decir quiénes son y de tener una voz y un voto y un nombre, digamos, y ni siquiera necesitamos un nombre. Somos y somos del mundo y para el mundo, como digo yo. Sí, Nat, eh, a veces en mis críticas yo he dicho que en estos momentos necesitamos más películas políticas en el sentido de que inviten al espectador a reflexionar quiénes somos, sobre nuestra cultura, sobre nuestra sociedad y sin miedo, que nos inviten a tomar decisiones. Y creo que esta película, yo creo que puede ayudar a muchas personas que se encuentran en una situación similar, ya sea en situación de inmigrantes o en una condición en la que de pronto por miedo al qué dirán o al enfrentarse a una familia conservadora, pues quieran decir, este soy yo y así soy yo y acéptenme como soy. Y creo que esta película ayuda muchísimo a eso. Y me encanta que los hermanos Salazar tengan como, como vara a los hermanos Dardenne, que hacen un cine de este tipo, un cine social, pero al mismo tiempo un cine muy sensible y que apela, creo yo, a lo mejor de la humanidad. No sé si alguno de, de los demás actores que componen este bello elenco de Nowhere quiera compartir algo más. Sí, yo te quiero compartir algo No, adicional también. gracias. Te voy a contar la experiencia, digamos, el acercamiento antes de la película, porque tuve un acercamiento, creería yo que preparándome para lo que iba a venir. Hace algún tiempo, en mis principios como actor, quise de manera personal empezar a desarrollar un personaje, sí, que fuera un personaje homosexual, pero que fuera, o sea, que tuviera una tridimensionalidad, un personaje gay, pero con una tridimensional, sí, no caricaturesco. Me gusta lo que mencionas ahora porque sí, socialmente existe esa no sé, no diría directamente problemática, sino esa desviación de información que nos caricaturiza a las personas sin realmente tener un contexto completo de lo que somos como seres, ¿no? Sin considerar lo que sentimos, sin considerar cómo nos expresamos y que todos somos universalmente cambiantes, somos muy diversos. Entonces, yo empecé a desarrollarlo para mí, y una de las cosas que hice fue, bueno, en mi grupo de amigos, pues siempre me empecé a como preferir o a acercar más a todos mis amigos, ya fueran gays, etcétera, ¿cierto? Pero tuve una cercanía más con ellos y inicialmente, pues es empezar a entender las todas las universalidades de emociones que hay ahí y todo el realismo de amor que hay, que existe. Y yo lo sentía muy real, yo lo sentía muy expresivo de parte de ellos, me sentía que es que me recibían con una honestidad muy grande, entonces yo me empecé a sentir también como más libre, yo como persona, y a mí personalmente esto también me cambió mucho y me liberó mucho del ego que en una sociedad como la que vivimos, en una sociedad machista, en la que nos construyen con un ideal, ¿cierto? Muy machista. Entonces nos cohíbe a los hombres también heterosexuales de podernos expresar libremente por cómo somos y sin cohibición, porque, no, tiene que ser así. Y esto me ayudó a liberar el ego, también me ayudó como actor para amplificar más mis personajes, todo. Y luego llega ya ni recuerdo, porque pues recuerdo que fue algo así muy casual, muy rápido, espontáneo. Llega el casting a mí
y luego veo realmente cómo es la historia, veo la conexión que tiene el personaje, y yo soy el mejor amigo de Adrián, eh, y que tiene el personaje con Adrián, y me gusta porque entonces dice, bueno, vamos a mostrar este hombre, este hombre funcional que tiene una relación amistosa y de amor también, ¿cierto? De amor como amigo con Adrián, sin prejuicio alguno, que no tiene esa limitación como que le implantaron como sociedad, sino que también, pues por cómo se crió, por cómo vivió, puede querer a otro ser humano indiferente de cuál sea su orientación, cuál sea su sexo, etcétera, ¿cierto? Entonces, a mí me gustó mucho inmediatamente el poderme acercar desde ese punto de vista. Dije, bueno, qué interesante poderlo recibir desde ese punto de vista, porque ahí involucra mucho de mi parte, y vamos a disfrutarla y vamos a jugarla. Y amé la película, la verdad. Sí, John, y yo creo que estamos en sintonía, me corregirán los directores, pero a mí me pareció que Nowhere, la orientación sexual de sus protagonistas y de sus personajes está en un segundo plano. Aquí estamos hablando de unas personas que están en un dilema. Y creo que no cae la película en, si tengo un personaje que es gay, eh, resaltar que es gay y reducirlo a que le gustan las personas de su mismo sexo. Creo que aquí esto no es el eje central. Estamos hablando de personas que están viviendo un conflicto, que están viviendo una cotidianidad, y creo yo que es ahí donde nosotros nos conectamos, sin importar nuestra orientación sexual. Y eso los convierte en personajes tridimensionales, como dices tú. Muy bien. No quiero dejar sin hablar a Melissa y a Evan. Melissa, cuéntanos sobre tu personaje y cuéntanos sobre qué significó Nowhere para ti como actriz. Gracias, André, gracias a Francisco y a todos los compañeros, a David, a todos. Esto es muy emocionante estar ahora mismo a través de Facebook. No, pues para mí Nowhere fue la realización de uno de mis primeros sueños, que era trabajar en inglés. Yo quería, naturalmente, mi idioma, o sea, eso era como un reto, ¿no? Yo soy colombiana, yo nací hablando inglés, pero, español, perdón, pero el inglés, pues, ha sido un idioma que siempre me ha apasionado y siempre he querido trabajar en inglés. Contar otra historia, pues, a través de otro idioma, pues, para mí era muy complicado, que fue un súper reto. Entonces yo siempre he estado muy agradecida con este proyecto y especialmente pues con los hermanos Salazar y con Consuelo que tuvo la oportunidad, pues que me dio esta oportunidad. Eh, y es que fue un proyecto muy especial también porque me acabo de sentir muy identificada con Natalie. Yo no sabía que Natalie también había tenido una experiencia de migración. Yo también emigré, en mi caso fueron 18 años, fuera del país, y tuve la oportunidad de ejercer un puesto gerente fuera del país. Entonces, para mí era muy emocionante contar en esta película que viajes y vayas a donde vayas, siempre y cuando seas una persona dedicada, disciplinada, rigurosa, sea la actividad que sea, tú puedes ser gerente. Y, y yo estuve muy emocionada, yo dije, qué bien poder hacerlo como latina, contar una historia que a mí ya me ocurrió, donde tuve mucho éxito y que la gente sepa que somos una fuerza muy bonita, que tenemos una sangre excepcional y que allá donde vayamos lo que nos encomendamos lo logramos. Entonces, eso también era muy interesante y luego el hecho de que se hablase de una historia de amor entre dos hombres también me emocionó muchísimo porque tengo familiares muy cercanos que, que no saben manejar muy bien la situación, precisamente pues porque hay un cúmulo de, eh, no sé, de prejuicios sociales que, que, que te cohíben y que no te permiten expresar algo tan sencillo como es el amor y que todos lo vivimos. Entonces, para mí, Nowhere es un proyecto muy necesario, muy necesario. Y hacer parte de esta película para mí fue un sueño bellísimo.
Gracias, gracias Melissa. Y Evan, ¿qué nos podrías contar sobre Nowhere, sobre la migración, sobre el amor sin importar la orientación sexual que nosotros tengamos? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar de regreso con todos ustedes. Em, pues, si me permites, voy a hablar un poquito de mi personaje, Mark. Sí, Mark es uno de los personajes estadounidenses, ¿sí? ajá, Siento que se identifica como una persona estadounidense, nacido ahí, criado ahí. Y yo también, como muchos de nosotros hemos, como Nata y como Meli, yo también tuve experiencias viviendo en Estados Unidos, donde mis amigos estadounidenses quizás no entendían muy bien pues el privilegio tan grande que es vivir ahí. O sea, nosotros como colombianos y latinos en general, especialmente cuando estábamos creciendo, ya no tanto, pero idealizábamos a Estados Unidos, o sea, el sueño americano se llama así por algo. exacto. Y hay mucha gente que todavía lo tiene en el chip. Entonces, Mark, mi personaje, siento que era esa representación evidente del privilegio y el privilegio de poder ser americano y no poder entender la dinámica de, no, es que usted no entiende que yo me fui de mi país, me la estoy jugando toda acá y volver no es una opción, o sea, regresarme no es algo que se puede hacer. Y definitivamente, pues, por un lado, a mí me gustó mucho hacer de Mark porque me gusta mucho poder explorar ese tipo de personajes Ajá, y ponerme en el punto de vista de cierta manera distinto. Yo, aunque claro, yo no, o sea, yo también estuve en una situación en la que me tenía que devolver a mi casa o quedarme pues ilegalmente en Estados Unidos, que obviamente yo digo, yo tengo familia acá, familia que me recibe acá, gracias a Dios, estoy muy afortunado de eso. Y entonces eso fue mi opción. Yo dije, yo no me voy a casar con alguien que yo no conozco, con alguien ujú, que yo no quiero. Me voy a regresar a mi casa. Pero hay mucha gente que no tiene la opción de poder regresar a su casa porque no tiene a qué regresar. ujú. Entonces, son esos como puntos medios que puedo encontrar con mi personaje Mark. Y también, sin duda, pues la vida de un estudiante en las artes, pues es loco. Entonces uno encuentra a sus amigos que se ponen de parejas y pelean y uno tiene que llegar a puntos medios con ellos porque, pues si uno, por lo menos si estás en la universidad con ellos, te lo tienes que aguantar. Ujú. Entonces, uno tiene que formar esos vínculos independiente de qué relación sea, independiente de sexualidad. Sí, Entonces, hubo muchas cosas que yo podía identificar de Mark que yo podía también mm, identificar en mí, pero también es ese momento de decir, pero usted es estadounidense y yo soy colombiano y esa es una diferencia muy, muy grande. sí, Evan, y creo que esta película también nos habla de la libertad y de la oportunidad y cómo muchas veces las decisiones que tomamos hacen que se cierren las oportunidades y que nuestra libertad se vea afectada. Creo que eso que estás diciendo tiene que ver con estos personajes que al tomar ciertas acciones pierden ese lugar que tienen o pierden la oportunidad de ser felices y de encontrar su realización como personas y como profesionales. Creo que eso es otro punto bien interesante de esta película. El tiempo en televisión es corto y en la internet es mucho más corto. Entonces nos toca ir cerrando este encuentro eh, para, para hablar con los productores. Y yo quisiera darle a ellos a Oscar y a José, sobre esta película, entendiendo que una película que trata en una sociedad como la nuestra, como la colombiana, estos temas, de pronto es una película arriesgada, una película osada en términos de pensar en su distribución y de un público.
Entonces, yo quisiera preguntarle a Oscar y a José, ¿cómo asumieron el reto de producir Nowhere? Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos de nuevo. Saludos para todos de nuevo. Bueno, pues Nowhere, por supuesto, al principio fue un reto, pero un reto que, digamos, se pudo superar y se está superando, que ha sido, todavía estamos trabajando en esto, ¿sí? Todavía estamos a puertas, en vísperas de nuestro lanzamiento. Y esto nos tiene, por supuesto, muy emocionados. Esa emoción en la colectividad es un poquito más fácil de resolver. De pronto, cuando nosotros tomamos el reto junto a la Colonia Film, nosotros que representamos a Casa al Aire, pues nos dividimos tareas. Y así fue un poquito más sencillo. Personajes, entender cómo se iba a contar una historia. Nosotros la relacionábamos como una efectivamente cotidiana y de amor, una historia mínima, ¿sí? Una historia donde nosotros decíamos a cualquiera le puede pasar esto, pero es para que la gente la vea, para que la gente se mueva por esto. Pero nos hemos encontrado con que alguien dispuesto a hablar sobre estos temas, siempre, porque todo el mundo sí tiene algo que decir sobre esto. Al final de cuentas, tienen una posición al respecto. Y eso hace que uno sienta que hay un motor que se puede empujar para estos temas, ¿cierto? Tal vez si tú estás en una mesa, hablas de política, hablas de fútbol y estos son temas que ya nunca fallan y ahora estos temas entran ahora a jugar en esta mesa. Creo que es hora de que ya los colombianos empecemos a ser críticos sobre el tema y tirar nuestra piedrita, nuestro huesito. Es la responsabilidad que efectivamente debe tener el cine frente a la sociedad. Y que esta película sea un catalizador, que las personas la vayan a ver y que, como decía Truffaut, la verdadera película no está en la pantalla, está en el café, que después de ver esta película sienten y discutan sobre lo que están viendo. Y quién sabe, esta película llene de valor a alguien. Y, mira nada más en este pedacito de historias, no en los personajes, sino en los mismos actores de inmigración o de la posición LGBTI, están solamente en nosotros que estamos aquí reunidos. Entonces, imagínense, se podrían... José, cuéntenos su parte aquí en Nowhere y lo que implicó, pues, producir esta película. Digamos que yo tuve la oportunidad de no solamente ayudar en todo lo que fue la producción, sino realizar la dirección de fotografía del proyecto. Digamos que... Muy bonita. Gracias. Muy bonita. Digamos que una de las cosas que más me gustó de trabajar en el proyecto fue tener la oportunidad de seguir, digamos, el camino de estos procesos diferentes en el cine, el hecho de tener dos directores, la forma el hecho de grabarse en dos, digamos, culturas totalmente diferentes, en dos, digamos, a un montón de personas, cada una desde su universo, y contar una historia que nos damos cuenta que era esta historia de amor de alguien que se va, que carga un secreto y de repente ese secreto le estalla en la cara y de todo eso es de una realidad. La fotografía estaba basada en que el espectador se sintiera parte de la película, como alguien que está ahí y que no se preguntara como por, oh, qué gran plano, sino realmente por esa situación, esa emoción que queríamos crear, por esa emoción que estaban teniendo, digamos, nuestros dos personajes en pantalla. Realmente siento que nosotros queríamos narrar la realidad y en este país muchas veces narrar la realidad se vuelve casi un acto revolucionario. O sea, el hecho de tocar un tema como los temas que tenemos aquí, la migración, una relación difícil, una relación de poder, o sea, todas estas cosas que nos pasan a todos en nuestra vida cotidiana, pero a la vez, digamos, retratada desde un punto de vista bastante sensible, que fue lo que aportó, digamos, todo ese proceso de los hermanos Salazar en la película. Y sí, creo que se logra ese efecto de sentirnos ahí, e inclusive sentir que estamos a veces viendo un documental, más que una película argumental. Sí, exacto, eso fue una de, digamos, cuando nosotros empezamos a ver, hablábamos de una película que es Victoria,
y toda esta cámara como que está muy cercana realmente a la emoción, como hacia un lenguaje más documental, como tú lo dices. La película está grabada en un o sea, 90% en mano. O sea, realmente nosotros queríamos trabajar, digamos, la cámara en mano para ayudarnos a sentir cerca de esa emoción que está generando, digamos, que nosotros queremos generar en ese espectador, y en donde el centro de atención, como les digo, no es, digamos, la gran fotografía, sino realmente esa historia que queremos narrar, esos personajes que están generando una emoción y cómo eso nos afecta a nosotros como espectadores. Al final, digamos, a mí Nowhere siempre me deja con una pregunta en la cabeza. Las veces que he podido verla siempre quedo reflexionando sobre mis relaciones, reflexionando sobre mi vida, reflexionando sobre el amar al otro y hasta qué punto el egoísmo dentro del amor y hasta dónde soltarlo. Entonces realmente siento que es una película que, más allá de hablar de un tema LGTB o algo así, realmente habla de una realidad y de una relación sin importar, digamos, el género, sino la relación de una amistad entre un grupo de amigos, la relación en una pareja, la relación con sus padres. O sea, realmente es una película que habla sobre relaciones y sobre todo sobre la realidad. Me gustaría decir algo, y es como que yo siento que, hablando de la fotografía también, José era un actor más. O sea, acá tenemos una parte del elenco, pero yo siento que José actuaba con nosotros, y yo creo que nunca en ningún trabajo había tenido una relación tan directa con la cámara, con él, que actuaba conmigo, y era increíble porque la cámara no era ajena en ese momento en set. O sea, era la cámara y era José con la cámara, y yo siento que tuve muchos momentos de conexión y de entender también su lenguaje. Y creo que una de las cosas que más agradezco de la película fue ese trabajo con José Silva, porque realmente era como entrar un poco en su lenguaje, en detectar la luz en algunos lugares, en ser más sensible a ella y jugar con él. Y él es muy juguetón en ese sentido, está muy abierto al juego. Y si un actor está disponible y está dispuesto a dejarse seducir por ese juego con la cámara, es una delicia. Entonces yo quisiera decir que José es parte del elenco también, y ahí está muy presente siempre. Y por eso él logra que nosotros estemos también ahí, seamos parte de la historia, seamos testigos de la historia y a veces un personaje más. Yo creo que eso se logra en Nowhere. Nowhere se estrena mañana, jueves de estreno. Volver otra vez con las salas de cine abiertas, por lo menos las de Procinal en este momento. En Bogotá se va a ver en Salitre, en Palino, en Unicentro de Occidente. En Cajicá se va a ver en Autocine, en Tunja también. Y en Medellín se presenta en el Museo de Arte Moderno, de hecho. En Cali también se va a presentar. Y esperemos que en otras ciudades de Colombia también se presente, porque esta película, creo yo, es de las películas hechas en nuestro país, de las mejores del año, y lo digo como crítico, pero también como persona. Quiero agradecerles a todos ustedes por hacer parte de una película muy humana, muy honesta, y que habla sobre lo que en esencia somos, personas. Muchas gracias por compartir este espacio. Es un espacio corto, se quedaron muchas con el tintero, creo yo, pero creo que esto cumple con el objetivo, esta charla, y es mostrarles a los espectadores potenciales que Nowhere es una película pequeña, al mismo tiempo grande, y que esto sea un abrebocas para invitarlos a ver una película muy bella. Y aunque la palabra puede tomarse mal, déjenme decirles que se los digo con todo el sentido de la palabra positiva, y es una película delicada, es una película sensible, da pinceladas, pero que esas pinceladas llegan, calan. Muchas gracias. Y quedan invitados todos a Nowhere, que se estrena mañana en las salas de cine de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo, chicos. Vamos a ver Nowhere. Chao, chicos, qué gusto verlos. Bye. Bye. Gracias.